Bienvenidos a la sección de preguntas y respuestas, un espacio donde, durante un breve periodo de tiempo, estaremos respondiendo a todas las preguntas e inquietudes que tengan los seguidores de este canal. Así que, comencemos. Onelio Sánchez pregunta, ¿qué libros recomiendas para el estudio? Los libros que yo recomiendo, si eres un principiante, lo mejor es comprarte una Biblia de estudio. Aquí yo tengo 3, la que tú ves ahí, por ejemplo, la Biblia de la Reforma, la Biblia de Matthew Henry y la Biblia MacArthur. De las 3, yo te recomiendo, aunque no es la que más me gusta, pero te recomiendo la Matthew Henry porque es más neutral en doctrina. Como tiene 70 y más de autores de toda la historia del cristianismo, te ayuda mejor para tú poder estudiar las escrituras desde un punto un poco más parcial. Porque esa Biblia no es ni premilenialista, ni es amilenialista, ni es cesacionista, ni es continuista. O sea, se queda todo como en el stand-by. Y los versículos que son sumamente decisivos para una postura u otra, siento como que lo pone ligero. Te lo digo así porque ya si te estudias la MacArthur, tú sabes que la MacArthur va a ser una doctrina reformada, va a ser una doctrina premilenial futurista, va a ser una doctrina cesacionista también, y entonces no todo el mundo está de acuerdo con eso. Lo mismo la Biblia de la Reforma, reformada, cesacionista, amilenialista y etcétera. Entonces, para un estudio más neutral, bueno, yo te recomiendo la Matthew Henry. Pregunta mejor que ayer. ¿Quiénes eran realmente los que visitaron a Jesús cuando él nació? Mira, eran astrólogos, caldeos, de personas que vivían, por ejemplo, y que recibieron el libro de Daniel. Fueron las personas, por ejemplo, que se vieron bajo la influencia de las profecías que dio Daniel cuando estaba en Babilonia del libro. ¿Por qué ellos llegaron, por ejemplo, en ese momento los astrólogos? Evidentemente porque tenían conocimiento del libro de Daniel y de la profecía de las 70 semanas, las cuales te daban exactamente una parte de los años de esa semana 70, o sea, perdón, de esas 70 semanas, te llegaba hasta el nacimiento del Mesías. Entonces ellos, a través, por ejemplo, del estudio del libro de Daniel que fue una persona de renombre, por ejemplo, allá en Babilonia, ellos pudieron llegar, por ejemplo, donde el Mesías. Pero el nombre realmente la Biblia no lo dice, honestamente, no lo dice. Y no me voy a poner a teorizar, no voy a poner a pensar más allá de lo que está escrito. O sea, si Dios quiso revelar su nombre, lo hubiese revelado. Como no quiso, no puedo especular más de ahí. Dice Henry, hablando de posición, ¿cuál es tu inclinación doctrinal? Bueno, diversa, porque no me gusta anclarme, por ejemplo, a una sola línea, por el hecho de que todas las líneas tienen errores y lo mejor que tú tienes que hacer es tomar lo mejor de cada una. Y así tú tienes una doctrina más equilibrada. Te lo digo porque he visto, por ejemplo, grandes teólogos de renombre, que por tener una postura fija, por ejemplo, y cuando digo fija, no te quiero decir que la mía no es fija en el sentido de que varía dependiendo, no, sino que por tener una postura trazada denominacionalmente, muchas veces malogran pasajes de las Escrituras o lo interpretan de una forma que no es para el nivel que esa persona tiene, pero lo hace porque quiere defender una denominación o a una persona tal que fue el líder durante un tiempo de una denominación. Yo, en cuanto a la salvación, entiendo que la salvación no se pierde realmente. En cuanto a la escatología, yo soy premilenialista futurista. En cuanto a los dones del Espíritu Santo, yo soy cesacionista. Yo entiendo que hay algunos dones que
ya no están en uso en la iglesia, porque su fin era autentificar el mensaje del evangelio en un tiempo donde todavía las escrituras no estaban. Eso lo enseña la Biblia clarísimo. 2 Corintios 12:12, en la carta a los romanos, también en Hechos 2, en Hechos 2:22, a Elías y Eliseo también, y en el tiempo de Moisés. O sea, siempre había cierto tipo de señales que eran más para autentificar que Dios estaba con esa persona y no tanto para un uso cotidiano. Entonces, en esa parte. En cuanto al bautismo, soy credo bautista. Creo que las personas tienen que creer y luego bautizarse. Bueno, y así creo que hay muchas cosas que yo pudiese decir, pero más o menos así. O sea, estoy como en un híbrido, como entre un híbrido entre la doctrina reformada y la doctrina no creo que pentecostal, vamos a decir evangélica, para no decir que no me adhiero directamente a todos los puntos de la reforma, porque yo no soy paido bautista. O sea, yo no creo que los niños hay que bautizarlos, ni tampoco soy amilenialista, bueno, y tampoco soy calvinista, que ese es uno de los puntos donde te digo, no, aunque puedo ser más afín en cuanto a calvinismo y arminianismo. Entiendo que el calvinismo es más bíblico, pero entiendo que también tiene algunos errores, y lo mejor es pararse en el medio y ver cómo armonizan las verdades de las escrituras, más que con un texto querer invalidar los otros. Entonces lo mejor es mantenerse en el medio, aunque, repito nuevamente, en ese punto me considero más del lado del calvinismo, o sea, de los 5 puntos y etcétera, aunque deben modificarse algunas cosas. Dice Rafael Peguero: ¿quién mandó a David a censar? ¿Dios o el diablo? Están las dos posturas. No, te explico. En el libro de Samuel, el autor de Samuel, por ejemplo, cuando David fue incitado para que censase, David pensó que eso venía de parte de Dios. Y el autor de Samuel lo escribió así porque así lo entendió David y todo el mundo. ¿Me entiendes? Jehová me ordenó que hiciésemos un censo. El de Samuel que escribe, y Jehová incitó a David para que hiciese un censo, porque eso es lo que él está recibiendo de David. Ahora, como a través de ese censo vino un castigo por David hacerlo, entonces el de Crónica que escribe muchos años después, como él está haciendo una crónica del pueblo de Israel, y como ya él sabe, por ejemplo, lo que le pasó a David cuando censó, que él creía que era Dios, pero al final Dios mismo lo castigó por hacer eso, y por tanto no es Dios, él entonces pone: Satanás incitó a David para que hiciese un censo, porque en verdad fue Satanás, y eso lo interpretó por la forma negativa en la cual sucedieron las cosas, ¿entiendes? Entonces, ambos escritores están en lo correcto por el hecho de que uno escribió lo que David transmitió, que estaba confundido David, y el otro está en lo correcto porque el otro ya escribe años después y puede ver el error que sucedió, y por tanto tiene la facultad de decir: ah, mira, fue Satanás. Dice Henry: ¿eres bautista? No, no soy bautista. Me congrego en una iglesia pentecostal. Ahora, mi doctrina no es pentecostal, honestamente. O sea, estoy como entre ambas cosas. Aunque, o sea, si me congregas en una iglesia bautista, ya fuera bautista 100%, pero no lo soy porque me congrego en una iglesia pentecostal. Dice Mejor que ayer: ¿será que tienes un choque de identidad en cuanto a la postura de lo que crees? No tengo un choque de identidad. Yo tengo mis posturas claras, firmes,
lo que pasa es que yo no voy a caer en el juego de niños de blanco o negro, porque óyeme, solamente el pecado y la santidad es blanco o negro. Luego la postura teológica, lo que un cierto estudioso de la Biblia matiza y propone, usted no puede tomar 100% como válido todo lo que una persona dice. Entonces, por ejemplo, los presbiterianos son calvinos, creen en el paidobautismo. ¿Por quién? Por Calvino. ¿Y Calvino por quién cree en el paidobautismo? Por la Iglesia Católica. Pero como ellos no se ocuparon, por ejemplo, en estudiar ese punto, si no era la justificación por la fe, que la salvación, por ejemplo, depende solamente de Dios, y etcétera, heredaron muchas cosas del catolicismo. Entonces, como Calvino es paidobautista, los presbiterianos que vienen a través de un discípulo de Calvino, ¿qué hacen? Heredaron lo mismo. Entonces ellos tienen que asumir todo lo que creía Calvino y hasta justificarlo hasta cierto punto, simplemente porque ellos abrazan, por ejemplo, lo que es la postura, la postura presbiteriana. Entonces eso es lo que yo te digo. Cuando tú asumes algo como un todo, o sea, y lo abstraes para ti, tú estás trayendo de él también los errores. Y es algo a lo cual tú no puedes darte el lujo. O sea, tú tienes que estudiar amplio. Por ejemplo, mira, ese fundamento filosófico, ¿verdad? Uno que es molinista. Es de un bautista cesacionista. Esa que está ahí es de Wayne Grudem. Wayne Grudem es reformado, pero él es continuista. Ese que está ahí es de un presbiteriano que es cesacionista y es amilenialista. Yo de todos los leo y extraigo lo mejor de cada quien y lo que vaya más acorde a la Biblia. Yo no estoy obligado en ningún pasaje de las Escrituras a asumir todo lo que diga John MacArthur, un ejemplo, y asumir todo lo que diga otro. No, yo tengo que tomar lo que más se adhiere a la Biblia, porque yo no soy fanático de personas, yo soy fanático del estudio, única y exclusivamente. Dice Rafael Peguero, dice, el error debe ser uno o los dos. Me dejaste sin respuesta. No, yo te respondí claro, porque recuérdate que ellos no se sentaron los dos, o sea, ellos no se sentaron los dos a escribir el libro. Recuerda siempre eso. Por ejemplo, cuando tú te estudias los evangelios, tú te fijas, por ejemplo, que en el caso de Juan, cuando Juan habla de Judas, Juan habla ya desde la perspectiva que él sabe lo que Judas ya había hecho, y por eso pone él aclarando, a pesar de que en el tiempo que él está relatando, cuando él está escribiendo, ellos todavía no sabían que Judas era ladrón, que Judas quería vender el perfume para sustraer el dinero, y etcétera. ¿Me entiendes? O sea, eso es lo que te quiero decir. Entonces, repito nuevamente, como Crónicas y Samuel toman, por ejemplo, como Crónicas y Samuel tienen un tiempo prolongado entre un escrito y otro, y no le escribió el mismo autor, y no le escribieron en el mismo lugar los dos sentados y comunicándose, es evidente que, como repito nuevamente, el autor de Samuel está escribiendo en un tiempo diferente, escuchando lo que David dijo, que a David lo engañaron. David pensaba que había sido Dios que le había dicho que hiciese el censo, pero realmente era el diablo. Eso es, al final, ¿quién incitó a David a hacer el censo? El diablo. ¿Por qué, por ejemplo, en Samuel aparece que es Dios? Porque David, que fue el que comunicó eso, pensaba que era Dios. Entonces, al ver la consecuencia negativa de lo que había pasado, años después, el autor de Crónicas lo que hace es que dice, no, fue Satanás que lo incitó, no fue David. No es que hay una contradicción en ese punto. Además, como quiera, el que quiera seguir batiendo el mismo tema, ya es porque no tiene, porque hay que tener lectura comprensiva también. Me preguntaron otra vez si soy bautista y dije que
Sí y no. Lo que pasa es que si tú me dices que fue Dios para castigar al pueblo, entonces tú estás diciendo que Dios está impulsando a David a pecar y entonces ahí caerías en un problema terrible, porque estarías haciendo a Dios el autor del pecado y es algo que no va con su santidad. Entonces hay que tener cuenta con lo que uno quiere postular para no caer en una incoherencia, porque recuérdate que la teología completa depende de Dios, de los atributos y del carácter de Dios, y tiene que ser armonizable con esos atributos. Dice Ángelo Muñoz Perdomo: ¿y has estudiado el amilenialismo a fondo? Porque es el que más base bíblica tiene. Mira, yo aquí tengo dos libros. La teología sistemática de Berkov, que si tú lo conoces, él es amilenialista. Y tengo por aquí, pero ya no sale en la cámara. Tengo La Biblia y el futuro de Anthony Hoekema. Si tú has leído, por ejemplo, Anthony Hoekema, él es un autor amilenialista que incluso recuerdo que Sogel Michelin estuvo dando un testimonio de que fue a través de ese libro y otros estudios, por ejemplo, que él fue a través de esos estudios con ese libro y otros donde él abandonó la postura que hoy en día yo abrazo, que yo soy premilenialista futurista o dispensacionalista, como usted entienda. Dice el guerrero: mas hay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días. ¿Es para el pueblo de Israel? Sí, es para el pueblo de Israel. Y parte de lo que dice Mateo 24 se cumplió en el año 70. Parte de esas cosas, aunque hay cosas que quedaron ya para el futuro. Lo que son preteristas te dicen que todo se cumplió en el año 70, que incluso Cristo vino en el año 70, pero vino en forma de juicio. Eso incluso R.C. Sproul también lo afirma. Un poquito difícil esa postura. Yo entiendo, por ejemplo, que sí hubieron muchas cosas que se cumplieron, pero hubieron muchas otras que no, porque la venida de Cristo estaba anclada con esos eventos. Pero la mejor forma de entenderlo es de la siguiente manera. Tienes que leer la pregunta que le hicieron los discípulos a Jesús, que él le dijeron. Cuando Jesús se le dijo: no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Dicen los discípulos, ¿verdad? Dicen: dinos. Tres preguntas. Dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? O sea, que el templo no va a quedar piedra sobre piedra que va a ser derribado, ¿verdad? ¿Qué señal habrá de tu venida? Eso es otra pregunta. Y del fin del siglo. A veces nosotros tenemos la desdicha de que nosotros conectamos uno con todo, como que todo eso tiene que pasar en el mismo tiempo, cuando las preguntas tienen ramificaciones distintas. Por ejemplo, dinos cuándo sucederán estas cosas, o sea, lo que tú me acabas de decir, de que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Qué señal habrá de tu venida? Que es otra cosa. Y del fin del siglo. Entonces, ¿cuándo sucederán estas cosas? Sucedió en el año 70. ¿Qué señal habrá de tu venida? Responde el versículo 29 de Mateo 24. Dice que cuando aparezca la señal del Hijo del Hombre, entonces toda la nación hará lamentación y etcétera, y él recogerá a sus escogidos de los cuatro vientos. ¿Qué pasa? La señal del Hijo del Hombre, ¿ustedes saben quién es? El Hijo del Hombre. No otra cosa. Nosotros hemos perdido de vista el sentido del pasaje y nosotros nos ponemos a ver, a buscar señales donde no la hay. Cuando ocurre un terremoto, empezamos a decir: no, porque este terremoto es señales. No. La Biblia, anterior a eso, había registrado terremotos. Las grandes hambres, la Biblia también ya eso también había pasado hace mucho. O sea, que el hecho de que haya una gran hambruna, el hecho de que haya un terremoto,
no hace ciertamente de que se estén cumpliendo la profecía, porque eso no tiene que ver con eso. Jesús lo que le está diciendo es, mira, hasta que yo vuelva, todas estas cosas van a pasar. Rumores de guerra, terremotos, hambre. O sea, el mundo lo que va a ir en su pecaminosidad constante hasta el día en que Él venga. Entonces, cuando Él venga ya, que Él reúna, por ejemplo, a los escogidos de los 4 ángulos de la tierra, ahí viene lo que es el juicio de los cabritos, por ejemplo, y las ovejas, que Él apartará a unos a un lado al castigo eterno y los otros a la vida eterna, que van a entrar en el reino milenial, y luego de ahí entonces van a cielo nuevo y tierra nueva. ¿Por qué yo te digo reino milenial y no te digo directamente al cielo? Porque pareciese que el pasaje dice como que el castigo eterno y lo justo a la vida eterna. O sea que ya no hay más, se acabó ahí mismo. O sea, ya llegó ese juicio, y ese juicio inmediatamente determina lo que se fueron para el cielo, derecho, y el otro lo que se fueron para el infierno. Pero no es el sentido del pasaje, honestamente, y tengo cómo mostrarlo. Por ejemplo, cuando tú te lees la profecía de Zacarías, capítulo 14, por ejemplo, que te habla también de la segunda venida, y como digo, los pasajes de las escrituras hay que armonizarlo y hay que ver todo lo que dice sobre la segunda venida para tú entonces tener un panorama completo. No puedes tomar un versículo y aferrarte a él y decir, no, esto es así. No, porque hay más pasajes que te van ampliando el concepto del mismo versículo. Cuando tú te buscas el libro de Zacarías, capítulo 14, que lo que han leído Zacarías saben que el capítulo 14 habla de la segunda venida de Cristo. Pero está bien, vamos a ir leyéndolo al paso para que vayamos viendo. Dice: he aquí, el día del Señor viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas, y las mujeres, dice que serán abusadas, para no decir la palabra, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Dice aquí: después saldrá el Señor y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmará sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que es la segunda venida, ¿verdad? Está primero pasando lo que es la tribulación, que es los primeros 2 versículos de arriba, y luego aquí pasa ya cuando Él viene. Dice: y después saldrá de Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Ahí es la batalla del Armagedón. Y se formará sus pies sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente, y en el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, que ese es el valle de Josafat. Recordemos que el valle de Josafat no hay una ubicación de dónde es eso, es simplemente una profecía que te habla del valle de Josafat. Entonces aquí, cuando se abre el valle, es lo que muchos teólogos, entre los cuales me incluyo, no soy teólogo, pero me incluyo en ese pensamiento, dicen que este valle que se hace ahí en la segunda venida, cuando Cristo pone su pie sobre el monte de los olivos, dice que es el valle de Josafat. Entonces dice: y la mitad del monte se repartirá hacia el norte y la otra mitad hacia el sur, ¿verdad? Dice aquí: y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal, y huiréis de la manera que huiste por causa del terremoto en los días de Usías. Te fijas que está hablando de terremoto antes del libro de Mateo y de esa profecía futura, aunque aquí lo está contextualizando en la segunda venida, pero te está hablando de un terremoto también en los días del rey Usías, que eso fue mucho antes de que Jesús dijera en Mateo 24 sobre los terremotos. Es para que usted entienda. Dice aquí: Rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos sus santos. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 13, que dice que el Señor viene con todos sus santos. Y dice aquí: y acontecerá que en ese día, o sea, cuando Él venga, ¿verdad?, no habrá luz ni clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni de día ni de noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz,
y acontecerá también que en aquel día, en el día de su venida, se fijan como el evento es más amplio, que no es que Cristo viene y se acaba todo ahí mismo, no, sino que suceden muchas cosas en ese mismo día. Dice, acontecerá también que en aquel día saldrá de Jerusalén aguas vivas, y la mitad de ella hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y Jehová será rey sobre toda la tierra, que es el reino milenial. Cuando Cristo venga, cuando Cristo venga, por ejemplo, para el reino milenial, dice, sobre toda la tierra, en aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Toda la tierra se volverá como llanura desde Jeba hasta Rimón al sur de Jerusalén, y esa será enaltecida y habitada en su lugar desde la primera puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Ananeel hasta los lagares del rey, y morarán en ella, y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Te fijas, el reinado de paz desde Jerusalén, que es lo que conecta toda la profecía del Antiguo Testamento que están para el futuro. Dice, y esta, escuche, Cristo vino, ¿verdad? Está reinando sobre la tierra. Si eso fuese en el cielo, lo que está debajo de ese versículo no tuviese ningún tipo de sentido. Escuche. Dice, y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. Quiere decir que los pueblos que pelearon contra Jerusalén están en la tierra y él lo va a herir con plaga. Escucha lo que dice. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán las cuencas y sus ojos, y las lenguas se les deshará de su boca. Y acontecerá en aquel día, o sea, estamos conectando el mismo día, ¿te fijas? Dice que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová, y trabará cada uno la mano de su compañero, y levantará su mano contra la mano de su compañero. ¿Se fijan? Y Judá también peleará en Jerusalén, y serán reunidas las riquezas de toda la nación alrededor, oro, plata, ropa de vestir en gran abundancia. Así también será la plaga de los caballos, de los muslos, de los camellos, de los asnos, y de toda la bestia que tuviesen en aquellos campamentos. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, es decir, cuando el Señor venga, que esté en la guerra del Armagedón, ¿verdad que sí? Que venza a las naciones que lucharon contra Jerusalén. Si inmediatamente fuera cielo nuevo y tierra nueva, como dice el amilenialismo, este versículo no tuviera sentido. Escuche, así será la plaga y todas las bestias que tuvieran en aquellos campamentos, y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar las fiestas de los tabernáculos. Dice, y acontecerá que los de la familia de la tierra que no subieran a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. O sea, va a haber un castigo por las personas que estén en el reino milenial, que hayan sobrevivido a la guerra y que estén bajo el reinado del Mesías, que no quieran ir a adorarle, por ejemplo. Dice, no vendrá lluvia sobre ellos. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere sobre ellos, no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no subieran a celebrar la fiesta de los tabernáculos. En el cielo no puede haber pecado, es imposible. Esto está hablando del reino milenial en la tierra, que recordemos que cuando Apocalipsis 20 dice que después de los 1000 años Satanás será suelto para engañar a las naciones, que es lo que la gente se pregunta, pero si al reino solamente entraron los que son creyentes, ¿cómo es que Satanás dice que va a engañar naciones? Sí, lo que pasa es que muchos de los que sobrevivieron, que estaban en la guerra, la ley que tenían era ir a adorar al Señor en Jerusalén y a participar de las festividades del Señor allá. Si no lo hacen, Dios les va a enviar un castigo. Y dice, esta será la pena del pecado de Egipto y el pecado de todas las naciones que no subieran a celebrar la fiesta de los tabernáculos. ¿Te fijas? Dice, en aquel día será grabado sobre las campanillas de los caballos santidad al Señor, y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar. Y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos, y todos los que sacrifican vendrán y tomarán de ellas, y
cocerán en ellas, y no habrá en aquel día más mercader en la tierra de Jehová de los ejércitos. Yo creo que ese pasaje es sumamente claro, que te enseña que va a haber un periodo de tribulación, el Señor viene, lucha contra las naciones que quieren destruir a Jerusalén. Los que sobreviven de esa guerra, por ejemplo, que no fueron muertos en esa guerra, tienen la ley de tener que venir a participar de las festividades, de las fiestas del Señor en Jerusalén específicamente. Y si esos representantes de esas naciones no vienen en esas fiestas específicas, entonces Dios se le va a enviar un castigo. No se puede referir al cielo, porque en el cielo no va a haber desobediencia, o bueno, no en el cielo, sino en la otra vida, porque nosotros vamos a habitar en la nueva tierra. No va a venir, por ejemplo, evidentemente no va a haber pecado de aquel lado. Eso tiene que ser aquí debajo en la tierra. Y ahí ellos tienen una ley específica con la que Dios los castiga si no hacen lo que el Señor le ordenó. Entonces, una clara referencia, evidentemente, de lo que es el reino milenial de Cristo en la tierra.